Hola a todos. Hola a todos. Muy buenas tardes. Fernando Ceballos, CEO y fundador de FASI Consulting Group. Hoy vamos a liderar y coordinar el foro de Just Compliance. Una honra estar aquí con ustedes. Gracias por haber mostrado interés en unirse en este foro de Just Compliance, donde vamos a tratar la parte humana del compliance, hoy lo titulamos de la gestión del cambio a la inteligencia artificial. El día de hoy contamos con panelistas y foros de lujo. En un foro de lujo estamos con Janet Mendoza, con Daniel Medina y Wendy Alcalá y otras personas, miembros del equipo como son Isabel Ceballos y Mauricio Sánchez. La verdad que estamos muy complacidos de estar con ustedes el día de hoy. El día de hoy simplemente para dar instrucciones generales. Tendrán ustedes una opción de hacer preguntas y respuestas en el chat que dice Q&A. Por favor, siéntase con toda la libertad de hacer comentarios y respuestas en el foro. Esto es un foro que nosotros lo llamamos Just Compliance, que iniciamos el año pasado aquí en Ciudad de México de manera presencial y hoy creo que con las herramientas tecnológicas nos da para poder reinventarnos y poder estar con ustedes y compartir con ustedes por medio de estas plataformas digitales. Hoy por hoy es Live Events Teams de Microsoft. Si tienen algún inconveniente, está en las ligas que ustedes tienen, las invitaciones que ustedes tienen, está en la liga, en el link de registro. Así que damos inicio a este foro que le llamamos Human Compliance, de la gestión del cambio a la inteligencia artificial. Para hacer una pequeña introducción, voy a dar el micrófono a cada uno de los panelistas del día de hoy, que va a ser Wendy Alcalá, Janet Mendoza, Daniel, se nos une en un rato a Isabel Ceballos y a Mauricio Sánchez. Si quieren dar unas pequeñas palabras de la perspectiva de este foro, de lo que vamos a tratar el día de hoy y cómo esto nos vamos a discutir, que principalmente, como hemos hablado, un poco cómo esta parte de recursos humanos, Janet, ¿no? Y cómo esta parte de compliance, Wendy, cómo estas dos áreas son estratégicas para comenzar y crear esta cultura de integridad. Entonces, esta cultura de integridad que tanto lo deseamos en las organizaciones, que tanto buscamos para poder hacer este cambio positivo en nuestra sociedad y que nosotros siempre deseamos que la alta dirección esté comprometida. Así que, Wendy, ¿por qué no arrancamos contigo? Bienvenida. Wendy, creo que estás en mute. ¿Cómo están? Buenas tardes, Fer. ¿Cómo están a mis colegas panelistas? Bueno, pues vamos a hablar hoy de un tema muy importante. Muchísimo se ha hablado del COVID, del coronavirus, de la pandemia, como todos le queramos llamar, pero esta soy yo, con un cubrebocas, viviendo la nueva normalidad, haciendo lo que muy poca gente está haciendo, que es ser disruptivo en una época tan difícil como la que estamos viviendo. Se ha hablado mucho del impacto del coronavirus en el financiamiento, en logística, en comercio exterior, pero ¿cuándo, colegas, habían escuchado un tema como el que vamos a abordar hoy? El impacto del Human Compliance, cómo amalgamamos el compliance con el talento humano. Es para mí un honor, Fer, estar presente con ustedes, pertenecer a este grupo de disrupción, de innovación, de creatividad. Te felicito y aplaudo estos esfuerzos de empezar a poner las piedras en este tema tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Wendy. Janet. Muchas gracias, Fernando, por la invitación y gracias a toda nuestra audiencia que nos está viendo en este momento, particularmente en el área de recursos humanos, en donde yo tengo experiencia y justamente hablando de todo este proceso de cambio que estamos viviendo las personas, las organizaciones y a lo que nos hemos enfrentado durante los últimos 100 días, pues es algo en lo que estamos poniendo muchísimo foco, como tú bien lo comentabas, Fer, no solamente como un área que se encarga de procesos de RH, sino más bien cómo logramos esta transformación a lo largo de las compañías. Isabel.
Hola, Isabel. Hola. Hola. Ya. Tienes un poquito de ruido atrás, simplemente para... Ok, dale. Bueno, para mí es un honor estar aquí hoy, también como parte del equipo y como parte del foro, la verdad es que doy apertura a Janet y a Wendy Alcalá y expertas en el tema. Y queremos como que ustedes también se lleven el entendimiento de cómo RH va de la mano de compliance y cómo el talento humano repercute en todos estos temas de compliance y de recursos humanos, ¿no? Entonces, también, ¿qué debemos de reforzar en la construcción de una cultura de integridad dentro de las organizaciones? Muchas gracias. Y Mauricio. Gracias, Fernando. Pues bueno, a mí me gustaría que a lo largo de esta sesión podamos captar las impresiones de los diferentes elementos que interactúan en esta conversación desde el punto de vista del compliance tal cual, la interacción que se tiene con legal, recursos humanos y la tecnología. Creo que estos 4 elementos que vamos a presentar a continuación van a poder proveernos de herramientas y conclusiones que podríamos aprovechar para el trabajo. Muy bien. Muchas gracias a todos. La verdad que queremos arrancar este foro con una discusión que sea productiva, que sea un poco traer a la mesa con nuestra audiencia que nos está viendo, es por qué el talento humano se vuelve tan crucial para la parte de compliance, por qué el talento humano se vuelve tan sensible, porque el tema es cuando tenemos varios casos o indicios de fraude, de corrupción, de soborno, es una cosa que se maneja a través de canales de denuncia, sospechas, el empresario también puede manejar estos temas muy sensibles, ¿no? Pero al fin de esto, ¿cómo Janet, ¿no? Para arrancar un poco contigo, ¿qué temas críticos o tópicos tú consideras que han surgido, ¿no? Bueno, hablamos de pandemia, pero no queremos hablar de la pandemia, sino veamos hacia el frente, ¿no? Ya la gente ha hablado mucho de la pandemia, pero ¿tú qué crees que han surgido en los últimos meses que han impactado a esta nueva forma de trabajo, ¿no? Y cómo se gestiona la gestión del cambio dentro de la organización o dentro de la organización o la experiencia que tú has tenido. Vemos a Wendy hoy que nos acompaña en una llamada con el cubrebocas, siguiendo los protocolos dentro de su organización que ella lidera, siendo la vicepresidente aquí en México de Nestlé. Pero tú, en tu experiencia, ¿qué has visto en estos últimos meses y cómo esto ha impactado la productividad dentro de las organizaciones? Janet. Muchas gracias, Fernando. Pues mira, principalmente las organizaciones nos hemos enfocado en estos últimos meses a primero brindar las herramientas y técnicas necesarias que necesitan nuestros colaboradores para continuar trabajando a la distancia y de manera remota. Esto ayuda a disminuir la disrupción en nuestras operaciones, a pesar de que hoy muchas industrias estamos haciendo las cosas de una manera muy diferente, muy distinta a como estábamos acostumbrados a trabajar. También parte de los esfuerzos que estamos haciendo han sido el orientar y motivar a nuestros colaboradores de manera virtual. Entonces, este es un doble challenge porque si bien antes lo hacíamos de una manera más directa y presencial, ahora estamos haciéndolo remotamente, generando apoyos y programas de bienestar para también propiciar una cultura positiva. También, y hablando de compliance, aquí hay un tema mucho de la confianza, en donde debemos de confiar en los miembros de nuestros equipos para decidir qué hacen, cuándo lo hacen, cómo lo hacen dentro de los límites que establecemos como organización, ya que no debemos olvidar que si bien estamos viviendo y trabajando durante una cuarentena, ¿no? Bajo situaciones particulares cada quien, tenemos gente que está viviendo con su pareja, con sus mascotas, con sus padres, solos. Entonces, bajo estas diferentes realidades, la perspectiva que tenemos que abordar con cada uno de nuestros colaboradores, pues es distinta. Y sin perder de vista que como compañía y líderes de gente debemos de promover el buen desempeño, la productividad y gestionar la resiliencia en este momento sin precedentes. Básicamente, estos serían algunos de los tópicos que han surgido en los últimos meses y que han impactado de una manera muy directa la nueva forma en cómo estamos trabajando. Y aprovechando el tiempo aquí que dijiste en programas de bienestar y comenzar a construir sobre esto. Estos programas de bienestar, ¿no? La palabra bien es estar bien y la palabra estar es estar trabajando
y siendo productivo. ¿Tú has visto que la productividad o temas que sean sensibles en el ámbito personal, familiar de las personas han impactado esta productividad dentro de las organizaciones? Porque buscar el bienestar mediante estas herramientas de motivación, ¿no?, dentro del personal, pero ¿crees que tú, si hablamos de un punto de vista de compliance, ¿no?, ya aterrizando también ya a la siguiente parte que Wendy va a venir a platicarnos, pero el bienestar, ¿qué significa el bienestar bajo este encierro, entre comillas, y el tiempo de calidad que hemos podido compartir muchos de nosotros con nuestras familias también, ¿no? Sí, claro que sí, Fernando. Mira, te platico lo que hemos estado nosotros haciendo desde la primera semana en la que estuvimos en cuarentena. Hemos empezado una serie de recursos y talleres enfocados a temas emocionales, ¿no? Pocas veces las organizaciones habíamos volteado a ver temas de resiliencia, de manejo del cambio, de accountability, de balance vida-trabajo, de cómo solucionar conflictos o problemas a través de los cambios, hasta entrenamientos de cómo hacer home office, cómo utilizar las redes, cómo utilizar también la tecnología a nuestro favor, pero también cómo nos mantenemos enfocados cuando estamos trabajando con nuestra familia y que también nos esperan otras nuevas responsabilidades como parte de estar en nuestros hogares. También se han implementado algunas iniciativas relacionadas con deporte. No sé, hemos tenido por ahí sesiones semanales de yoga, de mindfulness. A esto nos referimos cuando hablamos de tener un equilibrio, porque si bien está siendo muy difícil el poder desconectarnos en nuestra casa, porque también podría parecer que como estás en casa no tienes nada que hacer. Sin embargo, eso no es así y también nos ha puesto un tanto en replantear y poner disciplina y orden, ¿no?, y normas, desde en qué momentos dejamos a nuestra gente que desayune, que coma, que cena, que cubra esas necesidades básicas, pero hasta dónde están los límites permitidos de horario para nosotros enviar correos, hacer llamadas, mandar mensajes y demás. Entonces, también de pronto surgieron algunas dudas e inquietudes respecto a los movimientos en el mercado, ¿no? Este comportamiento del dólar y también en temas de nuestro dinero, nuestro ahorro y nuestra Afore. Entonces trajimos expertos para que también nos dieran pláticas acerca de cómo se estaban haciendo las inversiones del dinero de nuestros empleados, porque habían habido ciertas disminuciones recientemente derivado de todo esto que se está generando económicamente. Entonces, a la gente, al tener esta información de primera mano, pues siente un alivio que si bien estamos pasando por lo que estamos viviendo, no es algo permanente y que no va a impactar en un futuro en relación a sus ahorros, ¿no? Entonces, es como verlo desde un ámbito completo, también muchos recursos para nuestros managers, porque es a través de ellos, y si ellos no se ponen la máscara de oxígeno primero, no serán capaces de ponérselos a sus equipos. Oye, excelente. Yo creo que todos son ejemplos que la gente puede estar pensando y viendo y visualizando de cómo esto puede aplicarse dentro de sus organizaciones. Ahora, Wendy, del otro lado de la moneda, ¿no? Bueno, y que no es el otro lado, yo creo que sería uno de los componentes de la misma moneda, porque es bajo el mismo equipo, la parte de compliance, ¿no? La parte de la ética, este mecanismo de comunicación y organización y equipo que cree y que fomenta la integridad dentro de sus organizaciones. ¿Cómo esto se compagina y cómo se mide y cómo se come también con relación a los diferentes tamaños de empresas? Bueno, donde tú trabajas es enorme, pero las diferentes organizaciones, ¿cómo esto se podría medir y podría digerirse en todas estas iniciativas para crear un ambiente ameno, productivo y que la gente vuelva a hacer lo que era antes o aún mejor con estos impactos que se han tenido? Pero hay puntos críticos que los oficiales de cumplimiento o personas que están a cargo de áreas de compliance, que ante este encierro que hemos estado, ¿no? Yo sé que tú estás ahorita en la oficina y estás portando y siendo ejemplo de lo que se debe seguir en una nueva política de bioseguridad,
pero bajo este nuevo normal de trabajo, ¿no? Y cómo esto se debe trabajar estratégicamente con el talento humano, ¿no? ¿Qué tipo de políticas nuevas, qué tipo de operaciones, qué tipo de controles, en fin, en qué tipo de riesgos tú estás ahorita visualizando, ¿no? Para poder establecer estos tipos de interacción con el área de talento humano, ¿no? Sí, claro que sí, Fer. Bueno, la pandemia, y hablando un poco de la transición a la nueva normalidad, yo la equiparo mucho a la famosa teoría de Nassim Taleb, del cisne negro, ¿no? Se hablaba del cisne negro que no era conocido en Europa en el siglo XVII y de pronto aparece el cisne negro como algo nuevo, como algo inesperado. Pues para mí yo lo equiparo a un cisne negro o como un asteroide, este asteroide que hace 65 millones de años se estalló en contra de la Tierra y generó una energía de más de 1.000 millones de bombas atómicas y desapareció los dinosaurios, ¿no? Nosotros los oficiales de cumplimiento pensábamos, o al menos yo, y aquí sí personalizo, que tenía un programa de cumplimiento y mis buenos programas y mis manuales en mis carpetas blancas, todas muy bien archivadas y siempre al día. Y sin embargo nos llega una situación como un cisne negro, ¿no? Y esto nos rompe esquemas, nos rompe paradigmas. En el caso de mi empresa, bueno, afortunadamente teníamos ya implementado el trabajo a teledistancia, el trabajo a distancia o home office, ¿no? Pero habíamos pensado, por ejemplo, en el homeschooling para los papás, para las mamás que tienen hijos pequeños. Habíamos siempre hablado del home office y hace tan solo 2 días la propia autoridad mexicana reconoce que es una necesidad el tener la regulación del trabajo a teledistancia, a distancia. Se va a legislar ahora sobre esto, ¿no? Entonces, nuestros programas y manuales relacionados con el compliance de cara al talento humano pasan por home office, pasan por homeschooling. ¿Qué pasa cuando de un día para otro nos dicen tienes que quedarte en casa? No hubo tal cual un confinamiento, pero sí quedarse en casa. ¿Qué pasa con las herramientas de trabajo? ¿Qué pasa con una silla? Si es ergonómica, si no es ergonómica. Pensamos en que todos nuestros colaboradores tienen la infraestructura en casa para poder atender una necesidad que un día antes no estaba siendo atendida en casa. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con las actividades paralelas? Entonces, todo esto hay que empezar a regularlo, si no es que estaba ya antes regulado y con variantes, claramente, porque aquí todo se nos vino de pronto en un solo segundo y tuvimos que reaccionar. Felizmente, México ha reaccionado bien como sociedad y vamos andando en el buen camino, pero siempre es muy importante tener el acompañamiento de las empresas. Otro tema, queremos, se han implementado iniciativas de rastreamiento, ¿no? Los rastreos de los colaboradores, a ver qué rutas siguen, implementar sistemas de transportes colectivos para evitar que los colaboradores utilicen transporte público. ¿Estaba regulado o no estaba regulado? ¿Se da un apoyo, se dan beneficios o no? ¿Qué pasa con tema de discriminación? Nosotros siempre hemos abrazado la discriminación, la inclusión, la diversidad y vamos en contra de la discriminación. Pero siempre habíamos hablado de la discriminación por sexo, género, raza. ¿Qué pasa ahora con las poblaciones vulnerables? Ciertamente se está abriendo una posibilidad de que se sientan discriminados porque no pueden regresar a trabajar teniendo ganas y sintiéndose ellos con las capacidades físicas de regresar a trabajar. ¿Qué pasa con alguien que tiene sobrepeso pero que está perfectamente controlado y capacitado para seguir llevando a cabo funciones administrativas? Discriminación, entonces, es otro punto que tenemos que revisar. Políticas de viajes. ¿Qué pasa con estos viajes? ¿Hasta dónde podemos o no generar ciertas limitaciones a nuestros colaboradores de que tomen sus vacaciones cuando quieran, a donde quieran? ¿Qué pasa con las cuarentenas? ¿Estamos facultados o no a solicitarles que se queden en cuarentena al regresar de un viaje nacional o internacional? ¿Sabemos si ellos lo van a aceptar? ¿Sabemos qué pasa con el tratamiento de sus datos personales?
otro punto a tratar, datos personales, privacidad. Y así podemos ir punto a punto de todo lo que ha sido vulnerado y que nos da la gran oportunidad de enriquecer las posibilidades y beneficios que nosotros otorgamos a nuestros colaboradores para que se sientan seguros de volver al ambiente del trabajo, atendiendo los protocolos de sanidad y no solamente en ciertos momentos, sino que se vuelvan hábitos, que se generen hábitos saludables de consumo, de limpieza, de convivencia. Y todo esto es algo que quizás existía aquí, pero que no estaba siendo formalizado ni materializado. Y esta emergencia sanitaria nos está dando la gran oportunidad de dar estos beneficios que van a redundar en crecimiento de nuestros colaboradores. Excelente, Wendy. Y creo que Janet tiene un comentario adicional, pero quiero ahondar un poco sobre este punto de que tú dijiste, oye, en datos personales y dijiste viaje de negocios, dijiste población vulnerable. Janet, yo sé que tú tienes que comentar, pero yo ahora caigo dentro de tu ramo, Janet, hasta que Daniel pudiera unirse a resolver sus problemas tecnológicos. En la parte, si yo, por ejemplo, yo funcionario, ¿no? Voy a viajar, hago un viaje de negocio y me voy aquí a Estados Unidos, ¿no? O de localidad, de cualquiera de la audiencia se va a Estados Unidos por trabajo, ¿no? Tiene que hacer un viaje de negocio. Entonces, ¿qué pasa si yo me contagio de coronavirus, ¿no? En ese viaje y luego traigo esa enfermedad dentro de mi casa, ¿no? Porque yo tengo que todavía hacer mis funciones de trabajo, tengo que producir y tengo que generar ingresos, ¿no? Y tengo que justificar mi trabajo. Ahora, yo sé que en ciertas compañías van a haber restricciones de viajes o van a haber restricciones de ciertas políticas de interacción con los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto, volver a la nueva normalidad y volver nuevamente a confiar en los diferentes terceros que me facilitan de irme de un punto A a un punto B. ¿Cómo esto impacta dentro de la gestión del talento humano? Porque yo voy a decir, y voy a levantar la bandera, cualquiera puede levantar la bandera y decir, oye, me voy a contagiar o no quiero hacerlo. Y si no quiero hacerlo, estoy obligado a hacerlo. ¿Cómo lo manejas esto, Janet? Gracias, Fernando, por tu pregunta. Mira, a ciencia cierta yo no lo sé y con honestidad te lo comento porque yo estoy mucho más enfocada en un tema de talento más que en la parte legal. Sin embargo, bajo mi experiencia hoy en la organización en la cual yo trabajo, esta restricción de viajes se dio desde el día 1 que esto se detonó como pandemia. Y de hecho, el mismo día que se detona esto a nivel global, yo tenía un viaje a Cambridge y me llega una notificación a mi celular de en 3 horas salía tu vuelo, pues regresa a tu casa porque esto no va a ser posible. La prioridad de la compañía es ahora cuidar a nuestros colaboradores, ¿no? Independientemente de las necesidades de negocio que pudieran existir, y es que ahora estamos sacando toda la ventaja posible a través de la tecnología y de la parte digital, y es justamente hacia ahí, hacia donde iba enfocado mi comentario, ya que si yo les cuento, ¿no?, que hace unos años, más o menos 10, cuando yo trabajaba en el banco local del mundo, ya seguramente saben cuál es un banco muy grande, internacional también, era muy normal realizar transferencias de dinero a través de una plataforma digital. Hoy se le llama banca en línea, ¿no? O incluso ya hay aplicaciones. Si eso yo lo traslado a la industria en la que hoy me desenvuelvo, que es la farmacéutica, hasta hace unos días no era común que nuestros representantes médicos visitaran a los doctores a través de una computadora. O más aún, no concebíamos que ese mismo doctor nos recetara por videollamada o por WhatsApp. Es más, los mismos médicos nos preguntaban, ¿cómo se hace una consulta de este tipo? ¿Se debe de cobrar? No. Si yo le mando un mensaje a mi paciente. Entonces, si bien en México hemos avanzado con la ayuda de la disrupción digital y la tecnología 3 años en los últimos 3 meses, o sea, si esto no hubiera ocurrido, lo que hoy estamos viviendo nos hubiera llevado mucho tiempo más. Un paciente nunca imaginó ser atendido a la distancia y entonces se genera una curva de cambio que consiste en vivir diferentes estados, ¿no?, emocionales. Tú bien decías, Fernando, a la gente le está dando miedo salir. Tenemos que regresar a vivir esta nueva normalidad. Hoy
nuestros representantes están a punto de hacerlo, sin embargo están siendo equipados con kits de seguridad, con entrenamientos, con capacitaciones, poniendo las reglas de cómo hoy se va a desenvolver esto. No podemos parar nuestra operación porque los mismos pacientes y médicos hoy demandan tener una atención que no necesariamente se está viendo 100% satisfecha de manera virtual. Sin embargo, la gente debe de estar muy bien preparada y consciente de cómo es que lo va a llevar a cabo de la mejor manera y de la manera segura. Estamos también implementando muchísimos cuestionarios de manera diaria a través de aplicaciones para saber cómo está nuestra gente y cómo están sus familias, porque ahorita la prioridad antes de mandarlos a salir a la guerra sin fusil es que ellos estén sanos y que estén seguros. Ay, excelente tu intervención, Janet, porque sí, nosotros lo que buscamos es en la parte de compliance dar la mayor seguridad y darle la regla del juego, cómo deben actuar, ¿no? Los funcionarios dentro de una organización. Y en este sentido, ¿no? Y viendo tú mencionaste algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Los doctores atender en línea y recetar en línea, ¿no? Eso es nuevo. O sea, yo creo que muchos, si tú llamas a tu tío o llamas a tu papá que es doctor, te dice, a ver, papá, mírame ahora en la garganta, ponle el foco, tómale una foto y mándame, yo te digo qué tomar, ¿no? Y tienes las recetas guardadas de tu papá ahí y vas y tú las llenas y vas a la farmacia. Es una forma de hacerlo, no está bien, pero creo que mucha gente lo ha hecho. Yo no tengo familia de doctores, pero conozco algunas personas que lo hacen. Pero, sin embargo, ahora, uno que no tiene doctor en su familia, vas y te enfermas, te quieres tener una receta en línea, ¿no? O una consulta en línea. ¿Cómo una farmacia en este nuevo normal, ¿no? En la parte de este nuevo normal, ¿cómo una farmacia va a asistir o atender la necesidad de un medicamento que se necesita una prescripción médica hoy por hoy? ¿Cómo eso va a afectar a la industria que tú estás y cómo eso se estaría pensando en esa interacción, ¿no? Porque es una nueva forma de hacer negocios y que la gente, tanto el talento humano como la gente de compliance, que ya vamos a tocar ese punto contigo, Wendy, después de esto, es cómo estas dos áreas se tienen que hablar y comunicar para construir este nuevo mecanismo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Adaptarnos a este tipo de nuevos lineamientos. Y como bien decía Wendy, no vimos venir muchas cosas. Una de las industrias más cautivas o no tan abiertas a migrar a lo que hoy estamos viviendo, pues fue justamente esta. Y no solamente por las farmacias, sino también por nuestro propio gobierno, aseguradoras y todo el ecosistema que envuelve a la industria, que es muy complejo. Si nos ponemos a pensar en el cambio organizacional, y si hablamos de compañías como Netflix, Uber, Amazon, Spotify, Rappi, Facebook y más, ¿no? Estas compañías han tenido que cambiar sus estrategias, sus estructuras, sus métodos de operación, su propia tecnología, inventarla y reinventarla, así como su cultura y los efectos que dichos cambios han tenido en su gente, en sus colaboradores, en los clientes e incluso en la forma en la que hoy vivimos, ¿no? Entonces, justamente y respondiendo a tu pregunta, particularmente yo no sé cómo va a responder nuestras cadenas de farmacias o cómo se va a estar regulando a partir de hoy todas estas interacciones con la comunidad médica, pero sí de una manera sin duda abierta como estas compañías que yo te menciono. Wendy, ¿quieres complementar esa respuesta de tu punto de vista? Sí, claro que sí. Me llama la atención cómo es que todos nos subimos al mismo tiempo con esta gran capacidad de adaptación. Y yo siempre había admirado, y lo sigo haciendo, pero admiraba a estos emprendedores, Uber, Spotify, Rappi, todos ellos, ¿no? Pero ellos también tuvieron que adaptarse, ¿no? Entonces, el cambio nos vino a todos, quizás en la misma magnitud, ¿no? Y si nosotros no tomábamos y nos subíamos a ese tren, avión, jet, con lo que sea, a una velocidad extraordinaria, nos íbamos a quedar atrás. Y ya no se trata de vender más o de generar más clientes o no, se trataba de sobrevivir y de hacer que tus colaboradores, los terceros con quienes trates, se sintieran todos unidos en esta colaboración.
que no solamente fuera Nestlé quien adaptara sus sistemas para salir adelante, no, Nestlé solo no le iba a ser posible salir adelante. Nos unimos con terceros, con proveedores, con autoridades, hicimos todos un frente común en beneficio de México, en beneficio de la sociedad. Porque si nosotros nos deteníamos pensando qué es lo mejor, a lo mejor nos iba a tomar 1 mes, 2 meses, 3 meses y teníamos que reaccionar al par de horas. Estoy segura que todos los que estamos en este medio, lo hemos hecho así, lo hemos percibido así. Ahora, ha tenido un costo altísimo también, ¿no? Y este es otro de los puntos que tenemos que considerar los que hacemos compliance, porque tenemos que ir de la mano de recursos humanos. Recursos humanos y compliance van de la mano, porque yo puedo regular el home office, pero ¿quién, y dígame quién no, al principio de las primeras semanas trabajábamos sin parar? No eran jornadas de 8, 10, 12 horas. Trabajábamos y no sabíamos si era un viernes o si era un domingo, si era un martes, si eran las 11 de la noche o si eran las 7 de la mañana, porque estábamos allí. Entonces, si no tenemos esta parte humana del área de recursos humanos que nos indique hacia aquí, hacia allá, no vamos a tener políticas humanas y correctas que sean sostenibles y sustentables. Esto es muy, muy importante para mí. Hay un par de preguntas interesantes para darle paso a la gente que nos está asistiendo. Creo que entre Janet y entre todos podemos responderla y darle una visión general. Una, creo que básicamente lo pudiste tú algo mencionar, ¿no? Es qué podemos hacer al respecto, dice Nadia, con relación a los trabajadores que pertenecen a grupos vulnerables, ¿no? A que ellos regresen a reintegrarse al trabajo, pero la compañía nos implica un riesgo. Entonces, desde un punto de vista de wellness y de todo el awareness que hay que hacer de talento humano, ¿cómo esto la parte de compliance y la parte de talento humano, cómo tratar esta parte de la parte de la gente vulnerable, ¿no? De la gente vulnerable. ¿Cómo lo visualizan ustedes? Janet, ¿quién la toma? ¿Quieres tú, Wendy? Adelante. Primero voy tú y después viene Janet. Mira, Nadia, gracias por la pregunta. Es una muy, muy buena pregunta. Efectivamente, existen estas regulaciones que están prohibiendo a las poblaciones vulnerables a regresar a sus labores. Ahora bien, esto está por una parte, pero por otra parte estamos enfrentando un México que si no lo sacamos adelante, se va a la decadencia. Lamentablemente, yo estaba escuchando y estaba leyendo unos análisis súper interesantes y al mismo tiempo tristes, en donde es menos caro enfrentar muertes que enfrentar desempleos. Nosotros tenemos la obligación moral, la responsabilidad social de evitar el desempleo en nuestro país. Entonces, ¿qué podemos hacer? Quizás pedir que un médico certificado pueda hacer una revisión de estos empleados y si ese empleado antes tenía una actividad que le representaba cierta actividad física, moverlo a una actividad administrativa que no le represente un riesgo de salud. De lo contrario, estamos condenando a nuestras empresas, a nuestro país y principalmente a nuestros trabajadores a que pierdan el trabajo. Tenemos que ponderar cuál es el bien mayor y el bien mayor es cuidar de nuestros colaboradores y seguir generando oportunidades de empleo. Si se pierde el empleo en este país, vamos a tener un futuro que nadie quiere imaginar. Eso es lo que yo recomendaría. Claramente tenemos que hacerlo en forma correcta para que no represente un riesgo de clausura o riesgos de sanciones y evidentemente lo más importante, que no represente un riesgo a la salud de los colaboradores. Janet, desde el punto de vista de talento humano, porque ya está con nosotros Daniel y ya vamos a hablar sobre la parte electrónica y tecnológica y la inteligencia artificial. Sí, muchísimas gracias, Fernando. Bueno, nosotros estamos optando por poner a las personas primero.
independientemente, si bien tenemos que ir con la transformación y abrazar estas nuevas prácticas, como bien dice Wendy, esta flexibilidad en cuanto a qué cosa puede hacer cada quien y también con quién convive, porque nosotros estamos llegando incluso a nuestros equipos a saber si la gente con la que ellos conviven es gente vulnerable, porque al ellos salir a campo nuevamente, como nosotros así le decimos para la fuerza de ventas o nuestros representantes médicos, podría implicar también un riesgo para sus familias. Entonces estamos considerando esto de tal manera de hacerlo como por olas, de manera por bloques y desfasados, y con la finalidad también de que estas interacciones para este tipo de personas vulnerables sean las menos e identificar maneras flexibles de hacer su trabajo y sus visitas virtuales. Excelente, porque esas son la parte virtual que creo que se ha vuelto un elemento fundamental en esta vuelta a la nueva normalidad. Y Daniel, querido, ¿cómo estás? La verdad que la gente estaba preguntando aquí si vamos a hablar sobre un poco de inteligencia artificial, blockchain y todo lo que tú eres especialista y lideras a nivel México y a nivel internacional como FinCom. Daniel, una de las cosas que han venido preguntándose, ¿no? El tema de la ética y qué tan invasivos son en esta nueva normalidad la parte tecnológica y a lo que nos enfrentamos hoy como organización en este nuevo normal y las tendencias que se vienen, ¿no? La parte robótica, la parte de análisis de datos, la parte de dar tus datos a plataformas tecnológicas y que ya Google te dice buenos días sin haberlo tú programado, ¿no? Entonces, a veces yo el Google Home que tengo aquí me habla sin haberle dicho nada, simplemente para saber cómo está. Entonces, Daniel, bajo estos parámetros de la nueva normalidad, y ya entrando y viendo hacia el futuro, ¿qué temas deberíamos contemplar bajo un punto de vista de ética y compliance? Y obviamente alertando a los gestores de talento humano sobre estas nuevas tendencias, ¿no? Hola Fernando, un gusto saludarte. Pues me da muchísimo gusto estar en esta conversación y precisamente inicié el día con tengo el mejor fondo, por cierto, te lo presumo. Justamente inicié el día con una noticia por parte del Parlamento de la Unión Europea que decía: se acabó el tiempo de la ética y de las mejores prácticas y de estos estándares en el uso y la implementación de la inteligencia artificial. ¿Por qué? A través de las diferentes normativas que tenemos, por ejemplo, el GDPR, el General Data Protection Act, donde busca proteger los derechos fundamentales de los seres humanos, se dan cuenta que las buenas prácticas y la ética no han sido suficientes. Lo que han estado haciendo las organizaciones a lo largo de los años en la implementación de esta tecnología, ya dijeron que lo que van a hacer como siguiente paso es buscar iniciativas regulatorias. Principalmente uno de los bloques económicos más importantes liderando esta conversación es la Unión Europea, porque dice: les dimos la oportunidad desde la parte de desarrollo de algoritmos, la parte de preparación y obtención de datos, que lo hicieran de una forma ética, responsable, pero parece que estas mejores prácticas simplemente no están funcionando. Y te voy a platicar que existen unos puntos que indica la Unión Europea que deben de implementarse. Y sí es importante la ética, no porque el regulador diga vamos a dejar de lado estas mejores prácticas, no significa que la batalla ya está perdida en términos de ser profesionales, pero sí con el objetivo de proteger los derechos fundamentales de los seres humanos, nos pide que sea adecuado el uso de la tecnología. ¿Y a qué nos referimos con adecuado? Que no exista otra solución u otro tipo de tecnología que se pueda implementar para atacar ese tipo de problema. Es decir, en algunos casos, por ejemplo, como el monitoreo por seguridad en aeropuertos, para detectar a personas que a lo mejor y podrían estar en una lista de sanciones o en la lista de los más buscados de la Interpol o Naciones Unidas o en una ficha roja, sería adecuado esa implementación por el nivel de riesgo que se experimenta en un aeropuerto. Pero existen otros principios: que sea efectivo. Es decir, si tienes a un ser humano analizando y viendo las cámaras en un aeropuerto y comparas la tasa de efectividad de un ser humano viendo con tener a una máquina monitoreando activamente todo el intercambio ahí de personas en el aeropuerto, ¿cuál es más efectivo? Que sea necesario
Es decir, que a raíz de determinados eventos, por ejemplo, sigo hablando del caso del aeropuerto porque es una materia y es una situación de seguridad nacional, donde también se busca, como lo platicábamos, buscar la protección del bien mayor, del bien común, donde damos lugar dejamos de lado también un poco nuestros derechos personales, el derecho a la privacidad, y decimos, ok, aquí viene el bien mayor. Entonces, hay el último punto importante, que es que sea proporcional. Y aquí es donde estamos cayendo ya en cuestiones cada vez más complicadas y zonas grises, porque hablar de la proporcionalidad del monitoreo, del uso de la inteligencia artificial, nos dice que muchas veces el tipo de inteligencia o tecnología que se está aplicando, por ejemplo, en las redes sociales para analizar nuestro comportamiento, no es proporcional con el objetivo que ellos están buscando. Es decir, al final lo que quieren es mejores publicidades, ¿no? Cuando nosotros estamos en las redes sociales y a lo mejor intercambiamos y de repente platicamos con Alexa o con Siri, están recabando datos. Pero ¿cuál es el objetivo? Proporcionarme mejor publicidad. Y para eso entonces están violando mi derecho a la privacidad, están atacando estos derechos fundamentales de la dignidad humana. ¿Por qué? Porque al final existen también minorías que replican a través del uso de, por ejemplo, nuevas tecnologías, se replican los patrones de discriminación y marginación que tiene el ser humano. Entonces, si tú le pasas esos datos y esos comportamientos a una inteligencia artificial, pues al final va a seguir recreando estos patrones. Entonces, hay que pensar en estos 4 principios para la implementación de nuevas tecnologías. Y ahorita estoy hablando de la inteligencia artificial. Y me gustaría recalcar estos 4 puntos porque son de lo más importante que está liderando en este momento el Parlamento Europeo, jurisdicciones como Estados Unidos, como Reino Unido, y que seguramente no va a tardar mucho en que también en México ya empecemos estas discusiones, que es la implementación de una nueva innovación tecnológica debe de ser adecuada, efectiva, necesaria y proporcional. Si estos 4 principios no se están cumpliendo, podemos hablar de la ética en cómo estoy manejando la información, cómo estoy recolectando los datos, cómo los estoy tratando, pero no cumplo estos principios que al final hoy en día las autoridades como la Unión Europea, a través de sus diferentes países que integran el bloque económico, pueden tener esta acción de imponer multas a las empresas. Recientemente vimos el caso de Francia imponiendo una multa a Google por no obtener el consentimiento explícito del tratamiento de los datos de los usuarios, y para allá vamos. Entonces, tecnologías vienen a sí resolver problemas críticos y fundamentales del ser humano, pero no tratemos de implementar tampoco estas tecnologías que solucionan, ¿no? Siempre digo ese término, solucionan un problema. A veces tenemos un problema de confianza al interior de una organización y decimos, ¿qué será la mejor o cuál será la mejor forma para quitar ese problema de la confianza, promover la descentralización? Y lo primero que a veces se les viene a las personas es, vamos a implementar blockchain. Pero no, o sea, no es una tecnología tan amigable, es costosa. Los protocolos de consenso que puedas implementar, si también vas a hacer una red privada o una red pública, si vas a permitir el pseudo anonimato, pues vas a tener problemas también, como el uso que se le dio en algunos años a Bitcoin y que sigue facilitando actividades ilícitas. Entonces, ya es momento, Fer, y la querida audiencia del día de hoy, es momento de que no nada más empecemos a abordar desde el punto de vista de la ética, del bien mayor, sino también, como dicen los reguladores, urge también algo en papel, algo escrito, algo que norme, porque entre dejar todo a la subjetividad y sobre todo porque los oficiales de cumplimiento todavía no somos partícipe de esas conversaciones. Todavía no estamos al nivel de especialización para decir, platícame qué alimentó al algoritmo. Las técnicas de Big Data representaron por parte de los usuarios de donde se recolectó esta información. Ellos, las personas de donde se recolectó, tienen patrones de discriminación, marginación, tienen sesgos. Y con eso tú alimentaste la inteligencia artificial y ya revisaste los resultados y corregiste. El caso más notable, Apple Card. Y con esto finalizo mi participación. Lanza Apple una nueva tarjeta de crédito
Un matrimonio con cuentas mancomunadas, mismo historial crediticio, mismo comportamiento financiero, mismo salario, aplican el hombre y la mujer al mismo tiempo para la tarjeta de crédito de Apple Card y, oh sorpresa, la tarjeta de crédito a través del algoritmo de inteligencia artificial le dice: tú, varón, tienes un crédito de $10,000 y tu mujer un crédito de $1,000. Se lleva a la Corte de los Estados Unidos y se prueba efectivamente que existía un sesgo, una discriminación al género femenino, por lo tanto le estaba asignando un menor crédito en la tarjeta y eso le provocó una multa. Entonces hay que empezar a especializarnos, aunque no sea nuestra área, si en nuestra organización estamos implementando tecnología, no podemos ser ajenos a los riesgos que implica el riesgo inherente desde la óptica legal, ética y de cumplimiento. Fantástico, Daniel. La verdad es que gracias por se resolvieron tus problemas técnicos y que estés con nosotros. Mira, me parece interesantísimo toda la parte de la ética y toda la parte tecnológica que se está viviendo, ¿no? Y hay una pregunta aquí que quisiera, creo que ya tocaste al respecto algo de esto, Wendy, pero dice: ¿cómo cuidar los datos personales y verificar el compliance, en especial datos sensibles? Y bueno, ya hablamos aquí un poco de la industria farmacéutica, de los pacientes y de los colaboradores, ¿no? ¿Cómo se está armando toda esta parte del compliance, pero enfocado en datos personales? Ojo, que en nuestra audiencia hay mucho tema de la parte internacional, pero también hay gente que tiene ya en sus países la parte de datos personales, y obviamente la mejor práctica hoy por hoy, creo que lo mencionó Daniel, ¿no? El GDPR, que es la parte más estricta o la regulación más estricta que existe hoy a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo lo estás visualizando tú, Wendy, al respecto? Sí, bueno, el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, estableció una serie de recomendaciones que fueron dirigidas a instituciones de salud, públicas y privadas, pero que son un muy buen parámetro para tratar los datos personales a la luz de la emergencia sanitaria de esta pandemia, ¿no? No debemos de olvidar que estos datos personales siempre tienen que ser recabados en forma informada y consentida, y siempre cuidando de los principios de proporcionalidad, de finalidad, de seguridad y de confidencialidad. Hemos visto que se han implementado herramientas y aplicaciones que están rastreando los movimientos de las personas para detectar y generar mapas de contagios o de áreas o poblaciones vulnerables. Si este es el caso, es muy importante contar con el consentimiento de quienes están utilizando las herramientas y, muy importante, no identificar a la persona que haya sido infectada del COVID-19 o que sea sospechosa de hacerlo, porque esto puede generar discriminación. Entonces, sí, yo les invito a que accedan a esta página, lean estas recomendaciones, pero básicamente es siempre contar con el consentimiento y que sea un consentimiento informado y que esté muy bien delimitado el uso que se va a hacer a ese tipo de datos, y de ninguna manera que sea identificable, porque recordemos que son datos sensibles y esto puede generar sanciones muy importantes que pueden ser impuestas a todas aquellas personas que incumplan con la protección de los datos personales. No, excelente, Wendy. Y mira, Janet, aquí hay otra pregunta muy interesante. Creo que darle paso a la audiencia, que es lo más importante que tenemos que responder a sus inquietudes, es lo siguiente. Mira, es una pregunta muy larga, pero creo que tiene varias preguntas que podemos todos responder, y creo que Wendy y Daniel también. ¿Cómo estás pensando manejar ahora cuando un colaborador salga de vacaciones, si te estuviste preocupando por su salud y cuidándolo ante toda esta cuarentena, y regreso a sus vacaciones decide ir a algún destino en donde regrese contagiado de COVID?
ya que probablemente el destino aún no estaba preparado para recibir a un vacacionista y sin saberse contagiado, regresa y contagia a muchos de sus compañeros de trabajo, pues cómo sabremos esto se ve reflejado hasta los 15 días o pudiera ser asintomático, ¿no? Mira, yo creo que hay muchas aristas aquí, ¿no? Sí. Va desde el punto de vista, salí de vacaciones. En primer lugar, la pregunta es, ¿tú tenías días de vacaciones, sí o no? Segundo lugar, ¿solicitaste tus vacaciones o te fuiste a tu casa de campo a hacer home office, ¿no? Que eso es muy diferente, ¿no? Ahí yo tengo amigos que se van a sus casas de Acapulco, pero ellos continúan trabajando, pero obviamente con un escenario diferente que estás al pie de la playa, ¿no? En segundo lugar, regresas de tus vacaciones, ¿no? Regresas de tus vacaciones, ¿qué quiere decir esto? Ya se pasó a semáforo naranja, aquí por ejemplo en Ciudad de México y en otras partes de América Latina se está volviendo a pasar a semáforo naranja, amarillo, verde y así sucesivamente. Pero Dani, en ese sentido, ¿no? Vas a ver en estas nuevas detecciones, ¿no? Te van a medir la temperatura, te van a hacer un escaneo facial, te van a hacer, van a pasar por un tubo de desinfección. Yo soy alérgico al Lysol o no soy alérgico al Lysol. La verdad es que dije una marca, pero bueno, no es que auspiciamos al Lysol, pero al fin de cuentas creo que es lo más común que todo el mundo ha usado aquí, por lo menos en México. Entonces son tantas cosas que al fin y al cabo está impactando a la integridad del trabajador. Estás haciendo un poco invasivo al trabajador y el trabajador va a decir, oye, dime mi contrato de trabajo que yo iba a pasar por todo esto, o hay que hacer algún ajuste a ese contrato del trabajo. Entonces son estos temas que comenzamos a debatir y que viene parte, y ahí vamos a dar después de esta intervención de nosotros, a dar la parte de Mauricio e Isabel en la parte de talento humano en la gestión del cambio, ¿no? Cómo esto impacta, ¿no? Adelante, no sé quién quiere empezar. Janet, ¿tú quieres dar el primero? Sí, claro que sí. Bueno, en primera instancia, nosotros nos regulamos de acuerdo a cuáles son las reglas que están funcionando de acuerdo a las localidades, todas las de semáforos, ¿no? Nosotros estamos a nivel nacional y en función a eso es como pues se van a estar aperturando o dando como estos permisos o toques de queda dependiendo en dónde se encuentra nuestra gente y el riesgo que puede contraer. El riesgo es latente independientemente si sales o no de vacaciones. Más bien aquí es trasladarte la responsabilidad a ti, colaborador, que eres el dueño de tu propio cuidado personal. Hay algunas políticas de home office que sí te dicen que el home office es cualquier lugar, no necesariamente tu casa, en el cual tú puedas estar disponible y conectado para realizar tus labores, es decir, que no se ve afectado el hecho de que tú puedas entregar o dar lo que se te está solicitando. Entonces, si tú decides hacerlo desde tu casa de verano, está perfecto, siempre y cuando pues tú estés protegido y cuidándote con esta responsabilidad propia que te comento. Hemos también, no necesariamente de vacaciones, pero les platico una situación que ocurrió a la semana de que se da todo esto de la cuarentena, tuvimos contrataciones. Y una de estas contrataciones tuvo un viaje reciente a Europa. Entonces, no se negó la contratación, sin embargo, la recomendación que se le hizo en este caso al manager o al dueño de la vacante fue esperar 20 días para que esta persona se integrara como tal. Entonces, en este sentido, pueden haber muchas opciones, ¿no? Esperar estos 15 días, guardarte y después hacerte un check-up, o que el propio personal médico de las compañías también puedan estar haciendo estas revisiones. También, varias empresas lo hemos estado haciendo, son cuestionarios diarios a través de aplicaciones en los cuales nosotros vamos monitoreando nuestro comportamiento. No específicamente el hecho de decir qué es lo que hago en el transcurso del día, sino más bien si es que yo tengo alguna situación o alguien de mi familia está pasando por algo y con la finalidad de notificarnos y entonces nosotros dar una solución personalizada a cada caso. No sé, Wendy. Para que se pueda llevar a cabo el trabajo presencial es necesario cumplir con protocolos sanitarios. En esos protocolos sanitarios, entre otras cosas, se toma la temperatura de quienes van a ingresar al centro de trabajo. Hay un proceso de sanitización, se exige el uso de cubrebocas, en ocasiones máscaras faciales y gel constante. En este sentido,
Cuando un trabajador no tiene una sospecha de estar enfermo y se han seguido los protocolos sanitarios y están debidamente documentados, no hay posibilidad o la posibilidad es mínima que exista un riesgo reputacional y financiero para la empresa porque ha cumplido con esas regulaciones y esto es compliance. Ahora bien, si por el contrario hay un trabajador que se presenta y tiene fiebre y hay un jefe o su empresa le están exigiendo quedarse, definitivamente eso es ciertamente irresponsable y el trabajador puede denunciarlo a las al Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, a las autoridades del trabajo y entonces vendrán multas a los centros de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el candado y cuál es el blindaje para la empresa y al mismo tiempo la protección de los trabajadores? El debido cumplimiento de las regulaciones sanitarias para enfrentar a esta pandemia. Dani, el escaneo facial, yo sé que ha habido algunos dilemas ahí, ¿no? Es correcto, mi estimado Fer. Y me gustaría que empecemos nada más a contrastar dos culturas completamente diferentes y opuestas, donde sus regímenes jurídicos, o sea, desde el punto de vista del avance tecnológico, sabemos que ellos han prohibido completamente, como ejemplo, las criptomonedas. China, como bien sabemos, han promulgado la ley de soberanía digital o cibersoberanía. El término de la soberanía digital es importantísimo que entre en el contexto porque nosotros como países occidentales, comparando con la cultura oriental de Asia, como por ejemplo el caso de China, ellos ya implementaron un sistema de calificación dependiendo del comportamiento de los ciudadanos para establecer, por ejemplo, si ellos pueden tener acceso a servicios de salud, servicios sociales, donde dependiendo de las faltas que cometan, sean faltas civiles, les van a estar bajando puntos en este sistema. Entonces, ¿cómo se justifica el gobierno de China para invadir la privacidad, la dignidad de las personas? Hemos tenido casos en China muy, muy interesantes donde una persona iba manejando y solamente se rascó la cara y la inteligencia artificial dijo, tienes un teléfono, le envió una multa a su casa a los 2 días y le bajó el puntaje que tenía este ciudadano y dijo, me están transgrediendo mis derechos. Pero el gobierno de China, desde el punto de vista cultural y su régimen de gobierno, busca el bien mayor y el bien colectivo. Y cuando lo traspasamos ese tipo de pensamiento a jurisdicciones que en este momento están teniendo el liderazgo y que ya implementaron la primera aplicación exitosa donde registra los contagios de COVID utilizando dispositivos Bluetooth que detectan la cercanía con personas contagiadas, es Alemania, este caso que ya tiene la primera aplicación donde ha sido un éxito y ha ayudado a reducir el número de contagios. Sin embargo, ¿cuál es uno de los temas a los que se enfrenta Alemania? Le cuestiona el Parlamento Europeo y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Primero, ¿cuáles son las preguntas más importantes? ¿Quién desarrolló la tecnología? ¿La desarrolló el gobierno? ¿Quién tiene el acceso a esos datos? Como bien sabes, el reconocimiento facial es algo que es propio del ser humano, algo que no puede modificar, es algo que si te roban la contraseña, si te roban el correo electrónico, está bien, lo cambias la contraseña o cambias tu correo electrónico, pero no puedes cambiar tu rostro. Entonces se está generando el debate de qué terceras empresas, qué desarrolladores estás utilizando para generar estas aplicaciones y ellos qué están haciendo con los datos. Y en cuanto se termine la pandemia, se tienen que eliminar y borrar esos datos. Entonces, hoy en día tenemos esta digamos, situación compleja entre comparar por un lado a países orientales que tienen esta invasión a la privacidad y se justifican por el bien mayor, por la seguridad de su población, por la salud, y por el otro lado donde también el individualismo en el lado occidental nos protege a través de estas iniciativas regulatorias en la Unión Europea, en Reino Unido, que cada vez está, no sé si lo sepas, pero este patrón del GDPR se está empezando a replicar. Ya está el California Consumer Protection Act, ya está en Brasil una iniciativa de ley que va a ser la versión GDPR de Brasil. Entonces, estos modelos se están adoptando cada vez más, pero protegen al individuo. Entonces, todo depende
de quiénes lideran las conversaciones en el Congreso y en el Parlamento, porque lo que se decida en la Unión Europea nos va a afectar a nosotros como bloque económico, va a sentar precedentes, va a ayudar muchísimo a los profesionales internacionales del cumplimiento y lo legal para saber cómo están reaccionando, y eso al final nos puede terminar de ayudar a tropicalizarlo a nuestro marco jurídico local. Pero sí o sí hay que comparar ambas visiones para saber a dónde queremos apuntar. Isabel, estás en mute. No. Ahí, no. Ahí. Hola, ay, disculpen. Bueno, para poder ir uniendo lo que hemos hablado el día de hoy, cuento un poco también mi situación de este lado, ¿no? Y bueno, yo soy una mujer embarazada, trabajo 100% home office y entiendo un poquito también lo que el personal como vulnerable en mi caso en el tema de embarazadas, ¿no? Cómo poder adaptarnos a esta nueva forma de trabajo, ¿no? Y también no correr el riesgo yendo a las organizaciones o saliendo, ¿no? Entonces, eso también ha sido un tema para mí como experiencia nueva, ¿no? Entonces, pues, doy gracias a Dios que mi esposo, pues, también trabaja en una empresa farmacéutica. Entonces, sé lo que habla tanto Janet como Wendy, Daniel y Fernando, ¿no? Que la importancia de las organizaciones de cuidar al colaborador, de cuidar el ambiente, de cuidar a la familia, ¿no? Entonces, la empresa y recursos humanos en la organización de mi esposo saben que su esposa está embarazada, ¿no? Entonces, él le han dicho, bueno, en tu caso tienes una persona muy vulnerable dentro de tu hogar, entonces tú no tienes fecha de ingreso. Entonces, para mí es como que qué increíble, ¿no? A pesar de que estamos en casa, nos cuidamos, tengo la compañía de mi esposo dentro del hogar, ¿no? Entonces, no estoy sola, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso ha sido como parte importante de lo que ustedes mencionaban, que el cuidar al colaborador, también trascender a la familia, y también actualmente las organizaciones deben de programar un poco sus programas, bueno, redundantemente sus programas de bienestar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para poder también valorar actualmente lo que estamos haciendo y lo que tenemos que hacer, ¿no? Y en la parte, pues, de compliance, es verdad lo que dice Wendy, ¿no? El trabajar mucho de la mano con el tema de políticas, porque si recursos humanos no levanta toda esta información, no le da como ese feeling humano, ¿no? Entonces, que es lo que también comentaba Wendy, ¿no? Y en la parte de tecnología, pues, Daniel, desconozco un poquito el tema, ¿no? Pero tú eres aquí el experto, ¿no? Entonces, tú mencionabas 4 puntos importantes que para mí fue como, me abrió un poquito el entendimiento, ¿no? No porque queremos aplicar actualmente tecnología por aplicarla, porque estamos en una necesidad que todos los colaboradores estamos a distancia trabajando, ¿no? Siempre debemos de analizar y pensar qué necesita nuestra organización actualmente, ¿no? Para poder trabajar de una forma adecuada, efectiva, proporcional, y se me fue una por ahí. Si nos recuerdas cuál era el otro tus 4 puntos principales. Sí, claro, no te preocupes, es que fuera adecuada, efectiva, necesaria y proporcional. Muy bien, entonces la que me faltara necesaria. Entonces, pues, bueno, la verdad, continuando con el programa, muchísimas gracias, me llevo mucho conocimiento de parte de ustedes y también cosas por aplicar dentro de las organizaciones. Entonces, ahora, Mau, que es parte del equipo de F&C, Consulting Group, quisiera hacerte una pregunta, ¿no? ¿Qué elemento de la gestión del cambio se puede aplicar ante esta nueva realidad que estamos viviendo actualmente? Bien, gracias, Isabel. Pues bueno, entendiendo a la gestión del cambio como la capacidad de diagnosticar, afrontar y resolver situaciones que nos exijan adaptarnos con prontitud y profundidad a esta nueva realidad, el elemento a aplicar sería definitivamente la comunicación de la visión. Pero antes de entrar a la aplicación de este elemento, debemos tener en cuenta la resistencia al cambio, donde cobran relevancia 2 dimensiones del individuo, la racional y la emocional. La resistencia racional al cambio suele ser explícita
y se caracteriza por el desacuerdo sobre algún tema concreto, mientras que la resistencia emocional al cambio se refiere al plano personal. El cruce de estas dos dimensiones, racional y emocional, ofrecen las siguientes posibilidades. Si se está emocional y racionalmente en desacuerdo, se genera enfrentamiento. Si se está emocionalmente de acuerdo, pero racionalmente en desacuerdo, genera discrepancia. Emocionalmente en desacuerdo y racionalmente de acuerdo, genera conformidad. Y por último, estando emocional y racionalmente de acuerdo, genera unidad. Una vez identificado cuál es el sentir general de la organización ante el cambio, se tendrá un punto de partida para orientar la comunicación de nuestra visión. Y bien, el objetivo más importante de este elemento es crear apoyo y aceptación en la organización. Esto solo se puede lograr al hablar sobre la nueva visión con los empleados en cada oportunidad que se tenga y al tomar en serio sus opiniones, inquietudes y preocupaciones. La nueva visión debe ser completamente adoptada en toda la organización. De aquí en adelante, lo que se haga con la visión después de crearla determinará su éxito. El mensaje probablemente encuentre fuertes resistencias en las comunicaciones diarias dentro de la empresa, por lo que debe comunicarse frecuentemente y con fuerza. Se debe de hablar de la visión cada vez que se pueda. También se debe de usar diariamente para tomar decisiones y resolver problemas. Mientras más se mantenga fresca en la mente de la organización, más se recordará y por ende actuará en respuesta a ella. En conclusión, comunicar la visión será determinante para el éxito, transmitirla una y otra vez hasta que penetre en todas las capas organizativas. La resistencia al cambio es nuestro enemigo y por eso hay que comunicar una visión que sea fácil de transmitir y contar en un periodo breve de tiempo. Hay que transmitir cuáles son los puntos claves por los que es necesario el cambio, tener una reseña de cómo vemos el futuro de la empresa si aplicamos el cambio y describir la estrategia que se seguiría para alcanzar los beneficios. Y lo más importante, hay que predicar con el ejemplo para que no hayan fisuras ni divergencias entre los miembros, pues probablemente a cada uno le toque reforzar esa comunicación en sus respectivos departamentos. Muchas gracias, Mau. La verdad que la intervención de ustedes dos da un contexto a la parte de gestión del cambio, a la parte humana, ¿no? Y como este foro se trata de la gestión del cambio en la inteligencia artificial, creo que hay una pregunta que genera esa discusión que puede ser interesante debatirla aquí también. Y la voy a leer, dice Alma, ¿existe algún lineamiento que impida que se lleve a cabo el trabajo a distancia desde algún país por considerarse peligroso? ¿No? ¿Existe algún lineamiento que ustedes crean? Yo no se viene nada a la cabeza inmediatamente, pero yo no creo que exista algún lineamiento que se considere peligroso el trabajo a distancia, al menos que seas un electricista, al menos que seas un plomero y obviamente vas a tener que ir a visitar a las casas para poder resolver, o algún trabajador de la construcción, ¿no? Que tengas que tener básicamente una flotilla trabajando bajo tu tutela, pero yo no creo que sea un tema efectivo de trabajo de distancia que se impida, ¿no? Porque se hace peligroso. ¿Alguno de ustedes tiene un comentario? Probablemente, no sé si Wendy o Daniel o Janet. A mí me gustaría participar porque justamente hablando de riesgos en casa, muchas veces desde la parte que a mí me corresponde, que es la parte tecnológica, te puedo platicar que aunque en este momento las discusiones están iniciándose, recordemos que ya existe una propuesta para regular el teletrabajo a través de reformas a la Ley Federal del Trabajo, donde vienen los lineamientos. Existen actividades que desde un punto de vista tecnológico son demasiado sensibles porque a lo mejor intercambiamos información de los clientes, información que puede ser sensible, datos financieros, números de tarjeta de crédito, o bien podemos tratar con información que en caso de convertirse en pública podría afectar no nada más a la organización, sino bien a los individuos afectados. Entonces, hoy en día creo que tenemos que abordar que independientemente de si existe o no una restricción, hay que reconocer nosotros como profesionales del cumplimiento que no por tener una pandemia vamos a mandar a todos a trabajar a casa sin considerar los riesgos a la ciberseguridad a los cuales estamos expuestos, a las amenazas, al robo de la información, al fraude interno, donde el empleado haciendo uso
del equipo que a lo mejor y le dio la organización dice, se me hace fácil sacar la información, aquí nadie me ve, le tomo fotografías, ya ni siquiera tengo que instalar alguna USB, va a ser muy creativa la gente. Entonces hay que evaluar el riesgo de la tecnología, el riesgo de la ciberseguridad, y evidentemente las normas nos piden también que puede haber actividades de alto riesgo, porque al final provocan riesgos psicosociales en el trabajo, ¿no? NOM 35, pero eso es tema que sale un poquito de mi área de experiencia, pero sí me gustaría que no perdamos de vista jamás el riesgo tecnológico que tanta falta nos hace de concientización en México, con el hackeo a la CONAPRED que tuvimos recientemente, a la CNBB, que siempre ha sido ataque objeto de ataques cibernéticos. Sabemos que nos falta mucho madurar como industria. Yo quisiera complementar, es un muy buen comentario, Daniel, y esto me lleva a hablar de las líneas de reportes, los famosos hotlines, ¿no? Cuando comenzó esta época de la emergencia sanitaria, quienes llevamos y quienes tenemos el control de estas líneas de integridad de reportes, yo pensé que iba a disminuir el número de reportes. ¿Por qué? Pues porque ya no hay convivencia, porque no estamos juntos, porque no está el jefe machacando, porque no está el empleado diciendo, porque no veo quién hace esta cosa. Lo contrario. El número de reportes se ha elevado, pero no mucho en el tema de reportes por ejemplo, de mal uso de recursos financieros, ¿no? Pero puede ser que se dé, sino de liderazgo. Hemos visto muchos problemas en liderazgo y número 2, en el manejo de la tecnología. Esto que acabas de decir, Daniel, antes, si tú ibas en una reunión estratégica, pues estabas así e inclusive en algunas ocasiones ni siquiera podías tomar notas y todo el mundo sabía que era tan confidencial y era tan sensible y era tan estratégica que ni siquiera no podías tomar notas. Ahora haces fotografías o tienes un teléfono que aunque te digan al principio no se puede grabar, no se puede difundir, no sé qué, pones un teléfono, nadie se da cuenta que estás grabando. Y de pronto vienen también los comentarios por WhatsApp o por todas estas plataformas. ¿Escuchaste lo que dijo? Y vienen comentarios que normalmente nosotros los habríamos hecho al aire, ¿no? Verbalmente, y se hubieran perdido. Ahora quedan escritos. Y todos estos están anexando a los reportes de integridad. Entonces, es bien importante lo que acabas de decir, porque tenemos que cambiar el mindset. Tenemos que adaptarnos a que ya estamos viviendo en una era y en un espacio de muchísimo uso de tecnología y ser todavía mucho más conscientes de la responsabilidad que tenemos en su uso. Tengo otra pregunta. Yo creo que va muy atado a tu tema, Janet, y creo que también algo contigo, Janet y Daniel. Mira, él dice lo siguiente: ¿cómo prevenir la discriminación de los colaboradores diagnosticados de COVID y de los grupos vulnerables en los centros de trabajo? Dice Angélica. Y yo me pongo así, y tú dijiste algo, ¿no? Que me sacaste una sonrisa porque no te puedes cambiar tu rostro, ¿verdad, Daniel? Entonces, si no te puedes cambiar tu rostro, vas a llegar a la oficina y tú mandaste un email diciendo, discúlpeme, me voy a ausentar porque estoy contagiado de COVID. Le mandas ese mensaje a Recursos Humanos, a Janet, y Janet sube en su mensaje, Fernando está contagiado de COVID. Llegas a la oficina y te reconoce tu rostro y te dice, tú estás con COVID, ¿no? O sea, shame on you, ¿no? Entonces, pues te ponen las orejitas de burro y a la esquina porque tuviste COVID. Este tema de discriminación, de bullying, de historias, ¿no? Porque a la gente diferente a estos temas del COVID le ha impactado de diferentes maneras, ¿no? Pero ahora regresamos al trabajo mirando hacia el frente, ¿no? Vamos a trabajar sobre la gestión del cambio y todas las partes de la inteligencia y la robótica, la identificación facial, todo eso. Hay que adaptarnos, ¿no? Pero tampoco hay una línea muy fina de causar a una persona una vergüenza a decir cómo tratar y decirle, oye, te apoyamos, verdaderamente nos preocupamos por tu salud, ¿no? No sé si, Daniel, quisieras tú atacarlo primero o Janet. Le cedo primero la palabra a Janet y después lo abordo. Adelante, Janet. Dale, Janet. Gracias, Daniel. Bueno, el tema de generar espacios y foros inclusivos y diversos no solamente ataca el tema de COVID,
hoy esta parte de trabajo remoto y virtual hace que tengamos este challenge, ¿no? Inclusive aún sin tener presencia de la enfermedad. Ahora, algo que está favoreciendo mucho el que la gente que está expuesta a tener visibilidad de que tuvo la enfermedad o no, también pudiera atacarse con este punto de reconocer o agradecer. Me parece que se me está perdiendo la conexión, solamente me podrían decir si me están escuchando bien. Te escuchamos, te escuchamos. Sí. Buenísimo, sí. De cómo agradecerle a la gente que está haciendo este esfuerzo, ¿no? Y que aparte luchó contra la enfermedad y que está de regreso. Algo así como, yo me imagino cuando hacemos reconocimiento porque es tu aniversario o porque ha sido promovido, ¿por qué no? ¿Qué tal hacer estos reconocimientos a la gente que luchó la batalla y que la tenemos de nuevo como parte de nuestro equipo? Entonces, de esa manera, por supuesto, con todos los cuidados y con todos los protocolos sanitarios y demás, y el distanciamiento que será ahora parte de nuestra nueva manera de trabajar, no tendría por qué ser un problema. Gracias. Gracias, Janet. Gracias, Fer. Bueno, tengo dos ópticas desde cómo abordar esta situación. Ética y cumplimiento. Primero, el cumplimiento. Te voy a platicar que hemos visto casos donde justo se empezaba a dar la pandemia en el país y hubo personas que asistieron a conciertos, a eventos, y unos de ellos no se contagiaron, lo cual fue muy bueno, pero al regresar a su organización, el director ejecutivo de esa organización, de esa empresa donde esta persona había asistido a un concierto, era una persona digamos, del segmento más vulnerable a la enfermedad. Y desde la alta dirección, el trato que se le dio a este colaborador fue humillante, porque se le exhibió en un chat de WhatsApp y se le dijo: oye, tú que irresponsablemente asististe a ese concierto, te pedimos que nos expliques por qué te presentaste a la oficina en determinado día. ¿Por qué? Y me acuerdo muchísimo que esa exposición y esa falta de tacto y esa falta de ética de la alta dirección, entiendo que a lo mejor la prioridad era hacer que los empleados se hicieran una prueba para determinar si estaban contagiados o no, pero si desde la alta dirección vienen estos prejuicios, vienen estos ataques a los colaboradores, tenemos que decir: oye, necesitamos, como algo que siempre hemos dicho, asegurarnos que el mensaje sea consistente a lo largo de la organización, porque entre más pequeña es, más retos vas a tener, ¿no? Aquí me imagino que estamos hablando que si hablamos de una empresa muy grande, pues bueno, no se va a notar muchísimo el impacto que puede tener la alta dirección, pero sí en las empresas más pequeñas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con este caso? Bueno, al final le terminó costando el trabajo al empleado por haber asistido precisamente a ese concierto. Entonces, creo que hay que cambiarnos. Y ahora viene la parte ética, ¿no? Uno es el cumplimiento, que tenemos la obligación como colaboradores sí o sí de someternos a las pruebas que sean requeridas por parte de nuestro empleador, con el objetivo de preservar la seguridad de los colaboradores al interior de la organización. De ahí podemos hablar incluso del tema penal, ¿no? Si alguien con conocimiento, que está con conocimiento de que posee una enfermedad incurable y terminal, y aún así conociendo que tiene esta enfermedad va y se presenta, ya está cometiendo un delito tipificado en el Código Penal de la Ciudad de México. Entonces ya podemos hablar desde la Ley Federal del Trabajo de la responsabilidad que yo como empleado tengo de acatar los protocolos, de que si yo tengo conocimiento y se demuestra y se comprueba el conocimiento de que estoy infectado y así expongo a otras personas, también eso me va a tener una repercusión a mí. Y desde la parte de ética, creo que no hay que dejar de lado la mente humana. Creo que eso es importantísimo porque nosotros le tenemos miedo a lo desconocido. Y algo que hace hoy en día el cumplimiento es abordar también sutilmente los miedos del ser humano y decir: ok, ¿a qué le tienes miedo? A lo desconocido. Bueno, ¿sabías que si se cumplen estos protocolos no te enfermas? La persona y el colaborador está en ese lugar con esos metros de distancia y poner carteles. Probabilidad de contagio si tú usas cubrebocas y la otra persona usa cubrebocas, probabilidad de contagio del 1.5%. A ver, tampoco te alarmes innecesariamente. Hablar datos científicos, hablar de protocolos, poner pósters, sí tomar los protocolos de seguridad, pero atacarlos desde un punto de vista de cumplimiento, ético, cultura y una estrategia holística que permita la integración de estos colaboradores.
Hasta se me fue el aire. Gracias. No, gracias, Dani. Mira, hay 3 preguntas adicionales. Sé que nos quedan pocos minutos para también sacar nuestras conclusiones, pero creo que estas 3 preguntas son extremadamente importantes. Si quieren, yo las hago. Yo doy una pequeña pauta y cada uno va tomando una. Mira, una de las primeras preguntas es ¿cómo comunicar que la institución está preocupada por el bienestar de la persona? Creo que eso es, Janet, mucho para ti. Y no se dé la idea de que solo me interesa conocer si están enfermos o no, ¿no? Dadas las preguntas que se solicitan de manera semanal. Me imagino que esta persona de estar constantemente recibiendo, oye, ¿cómo estás? ¿Estás contagiado o no? ¿Estás contagiado o no? Entonces, creo que llega un punto del hartazgo y que, a ver, ¿te preocupas por mí porque no estoy trabajando o te preocupas por mí por mi salud, no? Eso es una. 2, creo que, Wendy, este es para ti. ¿Cuáles retos ha traído a los oficiales de cumplimiento sobre los cuales no se tenía suficiente visibilidad antes de la pandemia? El exceso de trabajo en caso ha sido uno de ellos. ¿Cómo se está manejando? Mira, este debate interesante. El derecho a la desconexión, ¿no? O sea, yo voy a ir a comer o me voy al baño, o simplemente, ¿sabes qué? Me voy a ver una película con mi familia en la sala, porque es el único lugar que vas a ir, para poder ver, ¿no? ¿Tengo ese derecho o no? Y uno, creo que aquí hay ya más preguntas puntuales sobre el debido equilibrio del hogar y el trabajo, sobre wellness un poco, ¿no? Janet, y sobre todo en la parte de terceros, Wendy, ¿no? ¿Cómo el personal, por ejemplo, el de limpieza o el de vigilancia, están obligados a hacerse pruebas o no? O sea, yo creo que eso va de la mano mucho al due diligence, va mucho a la mano de qué dice tu obligación contractual, ¿no? Y las obligaciones y los derechos de cada una de las partes, ¿no? Entonces, creo que con estas preguntas podemos comenzar a tener el camino final hacia nuestro foro el día de hoy, ¿no? No sé si, Janet, ¿quieres comenzar tú? Va Wendy, de ahí va Daniel. Claro que sí. Sí, en términos de comunicación, pues manteniendo mensajes muy simples. La gente merece tener información de primera mano y que esa información venga por parte de la compañía o del patrón en este caso, que es quien está soportando toda esta estrategia y en términos laborales también. Entonces, ser muy simples. También en la parte de cómo llevamos estos mensajes a través de qué medios. Creo que la gente recibe muy diferente un correo a que si tú organizas una reunión y puede haber un espacio de preguntas y respuestas para que también esta información vaya de una manera bidireccional, es decir, que esté abierta también a escuchar y a recibir esta información y dejar y clarificar ciertas dudas. Creo que eso también pudiera ayudar, darles la oportunidad de que la gente dé su feedback, ¿no? Tanto aquí está envuelto mucho tema de incertidumbres, de miedo, perder mi trabajo, mi posición seguirá, no cuando regreso, bajo qué condiciones. Entonces, ponernos del lado de nuestros colaboradores es también entenderlos, escuchar las necesidades que cada uno de nosotros tenemos de una manera muy diferente y muy personal, y pues lanzando estos mensajes de una manera simple y transparente. Wendy. Si estás en mute, Wendy, si estás... No te vemos la boca, por eso tampoco sabemos. Perdón, ya está. Tomo la de los proveedores de personal. A ver, yo asumo que estos proveedores de personal conviven en el mismo ecosistema, ¿no? Es muy triste, pero en México bien sabemos que no se está obligando a nadie a hacerse pruebas. Quienes estamos optando por hacer pruebas es en forma proactiva y un poco para minimizar y tener mayor control sobre los contagios. En ese sentido, no existe una obligación que nosotros podemos transferir a terceros para que efectivamente lleven a cabo pruebas de COVID para su personal, ¿no? Lo que sí podemos hacer es exigir que cumplan ellos con estas recomendaciones, instrucciones y protocolos del Seguro Social. Y está este diagrama de flujo. Has tenido fiebre, has no sé qué, eres población vulnerable y es un poco el árbol de decisiones. Ellos sí tienen que cumplir con esto. Si dentro de sus posibilidades ellos pueden tener acceso a las pruebas, qué mejor. Pero no hay un requerimiento oficial ni hay una obligación para que nosotros podamos exigir que nos presenten pruebas de COVID. Y en la parte de desconexión, Wendy, a lo mejor sí, en la parte
que luego paso la palabra a Daniel, nosotros sí lo estamos llevando a cabo porque, como les comentaba al principio, nos perdíamos y era difícil porque como cada uno maneja su agenda, te ponían reuniones en todo momento. Entonces ya establecimos un momento, una jornada, digamos. Tú tendrías que estar accesible de X horas a X horas pensando que todos van a comer en un rango de tal hora a tal hora, ¿no? De esta manera, de alguna manera estamos forzando a que exista un cuadro y que todos nos movamos dentro de ese marco de horarios. Viernes por las tardes, sábados y domingos, inaceptable que te llamen, salvo que sean casos urgentes, evidentemente, ¿no? Pero sí respetamos el derecho a la desconexión y lo que pedimos es que haya un mensajito que digan, no estoy disponible, llámame en 2 horas o llámame al día siguiente, pero ya marcamos un marco de actividades en común. Esto sí, hay que respetar ese derecho porque si no viene un cansancio y puede venir un estrés mental y físico. Gracias. A mí de mi parte puedo comentar que del plano de cuáles antecedentes tenemos sobre la desconexión digital, bueno, ya tenemos un precedente en España donde precisamente se regula este derecho a la desconexión y nosotros, por ejemplo, en Fincom hicimos un ejercicio el día de ayer y platicamos con nuestros colaboradores cómo se sentían ellos con la carga de trabajo y qué podríamos hacer para mejorar su salud. Y ese ejercicio nos ayudó a darnos cuenta que a lo mejor y nosotros no identificábamos determinados riesgos, como por ejemplo, antes de la pandemia nosotros teníamos el hábito de crear estos chats en WhatsApp, donde pues la verdad eran una herramienta fácil para platicar a lo mejor y temas que no eran sensibles y que los podíamos tener al día. Y cuando empezamos a hacer esta evaluación al interior de la organización de, ok, vamos a ver, tenemos todavía estos canales de comunicación abiertos, pero el dispositivo personal de la persona, su dispositivo móvil es eso, es personal. Y si no tiene el colaborador un celular asignado exclusivamente para su trabajo, debes de pensar que tiene que existir esa separación total entre su momento cuando termina su jornada laboral, entonces migrar aplicaciones. Esta migración que nosotros ya habíamos hecho hace algunos años fue con plataformas como Slack, donde solamente mientras están en su jornada laboral están conectados y una vez se desconectan ya no hay forma en la que nosotros, sí, tal vez alguna urgencia los podemos llamar, pero que sean muy mínimas esas urgencias y estableciendo bien si realmente puede, si no puede esperar al día de mañana. Entonces, yo invito a nuestra audiencia que hagan este ejercicio de, primero con ellos mismos, ¿cómo estoy separando yo la desconexión? ¿Cómo respeto mis horarios para decir ya terminó esta jornada laboral? Porque tú vas a identificar cosas que después puedas cambiar en la organización y después hace el levantamiento de cómo se siente el equipo de trabajo con estas prácticas, ¿no? Entonces, ya es una realidad que está a venir en México. Ese derecho a la desconexión requiere un cambio cultural. Precisamente Mau nos decía, eso va a ser un cambio. Hay personas y líderes que les encanta llamar y tener a la persona disponible 24/7, pero pronto eso se va a convertir en una propuesta, bueno, ya es una propuesta regulatoria por parte de Morena, ya está en el Senado, pero posteriormente puede que se convierta también ya en un marco normativo legal. Entonces, sí o sí nos va a obligar a hacer estos cambios. Mejor empecemos desde ahora, no necesitar una ley para decir cuándo podría estar vulnerando este derecho a la privacidad, integrar nuevas herramientas, nuevas tecnologías y siempre tener muy en cuenta que si voy a utilizar los dispositivos de los empleados, su celular, tengo que tener políticas de bring your own mobile. Trae tu propio teléfono porque de ahí se nos está filtrando la información. Entonces, lo mejor que puedes hacer es no tocar esas zonas grises y mejor respetar bien y delinear tus responsabilidades. Muchísimas gracias, Daniel, Wendy, Janet. Nos quedan poquísimos minutos para despedirnos. Hay un par de preguntas más ahí y varios comentarios. Agradecemos todos su participación, la audiencia. Gracias por acompañarnos. Para cerrar, un mensaje final en 30 segundos. Janet, Wendy, Daniel, ahí va Isabel y Mauricio. Claro que sí. Bueno, pues
entendiendo que el cambio no es fácil, que nuestro cerebro de manera natural se resiste a él porque nos hace salir de la zona ya conocida, genera una disrupción en la dinámica en la que hacemos las cosas, rompe hábitos, cambia comportamientos, pero afortunadamente también nuestro cerebro puede desarrollarse a lo largo de nuestra vida. Esto nos permite ser creativos, ser innovadores, ser disruptivos, por ahí al inicio comentaba Wendy, y experimentar también emociones favorables y positivas. Entonces yo los invito a alimentarse bien, a levantarse más, porque ahora estamos muchas horas sentados, a dormir bien, descansar, ser activos, conectar con nuestros seres queridos más que nunca, seguir aprendiendo, tomar más conciencia de nosotros, de lo que hacemos como personas y profesionistas, apreciar a los demás, pero más que nada apreciarse a sí mismos. Y muchas gracias por este espacio. Wendy. Sí, Fer, bueno, muchas gracias por esta invitación. Ha sido un placer compartir con todos ustedes, grandes expertos en las materias que tocamos. Y bueno, yo simplemente quiero dejar el mensaje que aprovechemos este reto que nos está dando la vida, ¿no? No nos espantemos, no vivamos con miedo. Utilicemos cada segundo para ser mejores personas, mejores profesionistas. Creo que la vida nos está dando la oportunidad de reinventarnos, de innovar, de renovar, y creo que nunca habíamos sido tan conscientes de nuestro yo y de nuestro entorno cercano. Tenemos la gran oportunidad de estar cerca de nuestras familias. Tenemos la gran oportunidad de ser mejores líderes con nuestros colaboradores, de ser empáticos. Y principalmente creo que tenemos la gran oportunidad de construir en beneficio de México. Que se nos olvide lo que está pasando, esta polarización, construyamos por este México que tanto nos necesita. Es el momento de ser mejores oficiales de cumplimiento y mejores abogados y mejores ingenieros y mejores enfermeros y mejores médicos y mejores todos. Abracemos esta gran oportunidad, no tengamos miedo, vamos a salir adelante y lo mejor para todos y cada uno de ustedes. Dani. Nos enfocamos muchísimo en ser, en convertirnos, y también es importante darnos este espacio en no tratar de ser y conectar con nuestro yo más interno, más profundo. Las redes sociales, certificaciones, maestrías, cursos, todo nos está provocando un sentimiento de que nos estamos quedando atrás, que todo el mundo parece que se está especializando y está logrando algo, y cuando tú volteas a ver y no tienes los recursos, y puede generar frustración en ti. Cada uno tiene su momento, cada uno tiene sus recursos, sus habilidades. No te compares con los demás, eres único y eres especial con lo que estás haciendo. El oficial de cumplimiento se le ha cuestionado que pues a veces solo se adhiere a lo que es su propia palabra, el cumplimiento, cumplir y ya, pero no. Cada día empiezan nuevas iniciativas a nivel global, como las del grupo Open and Ethics Compliance Group, que es el OSEC, que implementó un acrónimo hace algunos años que se llama GRACET. El acrónimo dice, el oficial y el profesional de cumplimiento ahora puede incursionar en áreas de gobernanza, gobierno corporativo, gestión de riesgos, auditoría interna, cumplimiento, ética e integridad, y el IT del final es tecnología, ciberseguridad. Entonces ve llevando tu ritmo de aprendizaje sin olvidar esa conexión entre el conocimiento, lo seglar, que siempre le llamo yo, y esa conexión más interna a tu ritmo, sin compararte. No te estreses, no te frustres. Todos presumimos una vida a veces en redes sociales y no te dejes llevar por eso. Vive tu momento a tu ritmo y disfruta de esta oportunidad única. Bueno, para mí, como parte del equipo de Evans Consulting, ha sido un honor extenderlo a Janet, a Wendy y a Daniel. Y la verdad que estos temas que hemos tocado el día de hoy, estoy más que segura que nos ayudará a superar cualquier resistencia y poder vencer cualquier miedo y poder adaptarnos un poco más a estas nuevas normas de trabajo dentro de las organizaciones. Entonces, muchísimas gracias. Mau. Gracias, Fernando. Pues encantado de estar aquí y bueno, como mensaje final y unificando las perspectivas de recursos humanos, legal, tecnología de información y cumplimiento,
La lectura final de esto es que estamos en una transición. La transición de un sistema basado en reglas políticas y procedimientos que están por escrito a un modelo de valores tangibles, donde dichas reglas sean seguidas. Por ello la importancia de tener una visión de hacia dónde queremos llegar. Muchas gracias, Mauricio. Y por último, les agradezco mucho a todos, la audiencia que se quedó con nosotros, que participaron, que preguntaron. Gracias por la retroalimentación de los certificados electrónicos. Si alguien quiere un certificado electrónico, necesita, esto es un foro abierto, la verdad. No tiene curso de validez, pero encantado de poder emitir certificados electrónicos si ustedes lo necesitan para un pensum curricular. Lo tienen en los correos de events@forensiccompliance.com. Pueden enviar su solicitud. Ahí no tenemos ningún inconveniente. Y lo importante aquí, el mensaje final es lo que estamos viviendo y lo que miramos hacia el frente, ¿no? Tenemos que reinventarnos. Tenemos que tener fe, que de esta vamos a salir juntos. Tenemos que ser solidarios. Y que si bien la parte de talento humano es una parte crucial, porque sin talento humano no puede existir las personas, pensemos que siempre debemos buscar los mecanismos para elevar la cultura de integridad, para poder transformar en las organizaciones que nosotros trabajamos y para poder transformar y a la sociedad en la cual nosotros nos desenvolvemos. Así que gracias totales, como decía un cantante, y que este foro de Just Compliance va a seguir. Con las próximas ediciones, estén atentos, porque lo queremos hacer por lo menos una vez cada mes o cada 2 meses para tener este espacio de discusión. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias. Nos vemos, bye. Gracias.